La nueva crisis económica está a la vuelta de la esquina, en eso coinciden muchos analistas y también expertos del mundo de las finanzas. Se basan en señales como los problemas en los mercados emergentes o el crecimiento de los índices bursátiles, pero no de la economía real. Pero ¿cuándo y dónde exactamente comenzará la nueva recesión? Es un tema bastante controvertido. De hecho, sobre esta cuestión, nuestro compañero Tyron Lino tiene muchísima más información, muchos datos sobre todo. ¿Qué tal, Tyron? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Muy bien. Háblanos de cuáles son estos pronósticos, ¿de qué hablamos? Bueno, pronósticos que se ven representados en el temor que existe al desplome que actualmente se registra en ciertos mercados emergentes, y eso está generando el miedo a que otros mercados se vean contagiados de dichos desplomes. ¿Cuáles son estos mercados emergentes? Bueno, a decir del análisis de medios como Bloomberg, Financial Times y Reuters, bueno, hay preocupación en el desplome de ciertos mercados como el de Turquía, donde ahí la moneda alcanzó márgenes negativos, y eso lo aducen a las políticas ortodoxas del presidente Erdogan, y eso, dicen, ha generado que los inversionistas extranjeros se vean ahuyentados. Lo mismo sucede con el tema de Indonesia, la caída de su moneda. En Sudáfrica, mientras tanto, están mencionando que la inflación ha alcanzado márgenes preocupantes, y de Argentina, que bueno, ellos están practicando una austeridad con el propósito de restaurar, de mantener la inversión extranjera, y por ende, dicen, todo eso puede generar un efecto más global. Ahora, también en estas previsiones se está analizando cuál sería el epicentro de un escenario de una crisis global económica. Bueno, según el Banco de América, esto podría llegar a la Unión Europea. La Unión Europea podría ser el epicentro de una caída, de una crisis global, pues aseguran que con su economía abierta la región es más vulnerable a las debilidades de las naciones en vías de desarrollo. ¿A qué nos referimos rápidamente? Bueno, que la Unión Europea se ha caracterizado en la compra de acciones, de bonos, justamente en ciertos mercados como los emergentes, que actualmente tienen crisis, es decir, esos bonos, esos papeles no tendrían ningún valor si es que esto sucede. Ahora, en este tema de los escenarios nefastos, muy críticos, también hay quienes se han aventurado a dar fechas de cuándo se podría generar esto. Según tanto JP Morgan, Chase & Company, así como el multimillonario estadounidense Ray Dalio, esto podría darse en 2020. En los próximos 2 años podría ya concretarse lastimosamente una crisis económica global, y esto asegurando que se debe a que los bancos centrales en todo el mundo se aventuraron en ese peligroso escenario de endurecer las políticas crediticias y monetarias, y eso ha proyectado el temor en muchos países al tema de la inversión y por ende crisis en algunos mercados emergentes. Ahora, a propósito de posibles indicios de una crisis global, hay expertos y también personas inmersas en los temas económicos quienes están refiriéndose al por qué podrían generarse dichos indicios. Evidentemente nunca puede faltar los efectos de la política proteccionista. Vamos a escuchar qué ellos han dicho. Bueno, sí, lo que está pasando hoy es el impacto de las políticas proteccionistas de los Estados Unidos, y esto evidentemente no va a ser eterno, pero además con una característica. Hay más que indicios, y probablemente muchos países ya entrarán en fase de crecimiento negativo a finales del año 2019, como puede ser lamentablemente el caso de España. Hablar en general de macroeconomía o de política a más de 6 meses vista es hablar de ciencia ficción, ¿no? Decía Winston Churchill. Es muy difícil saber lo que puede acontecer en el año 2020. Bueno, Tyron, pero yo quiero saber si hay mejores pronósticos, incluso si es posible evitar esta crisis. Bueno, en realidad no. ¿Y por qué? Porque en esta línea se ha referido el presidente de República Checa, Miloš Zeman, asegurando durante un encuentro con industriales en Berlín que el escenario es preocupante para él. Ha manifestado la primera lección de un manual serio sobre economía, estipula evitar el proteccionismo, las sanciones y los aranceles. Además, ha manifestado que todo ese tipo de temores se ve generado a la estupidez de los políticos y los banqueros. Ahora,
Ahora, retornando a los expertos que revisamos y escuchamos hace un momento, ellos también han hablado sobre cómo se podría evitar una crisis. Han asegurado que deben retomarse las políticas serias de los mercados para así también generar transparencia, y han exhortado al papel importante que tienen que tener los organismos internacionales de crédito. Yo creo que el camino de la regulación, porque el espíritu del negocio financiero desregulado siempre está latente. Me parece que, en primer lugar, regulación. Los organismos internacionales de crédito deberían tener un rol activo, y no siempre lo tienen porque están sesgados justamente por el espíritu de alguna de las potencias mundiales. Para evitar crisis financieras, lo que hay que hacer es regular ese mercado y volver a los viejos patrones, y que la financiación esté sustentada por activos y no por confeti, que es lo que ahora tenemos. Debemos intentar restablecer unas reglas mínimas de comercio. Debemos intentar evitar todas estas políticas de guerras comerciales, de establecimiento de aranceles y de agresividad que está teniendo en este momento el gobierno americano, y evitaremos en buena medida tener una crisis de impacto global y una crisis financiera importante. Ahora, Rubén, como revisamos, el panorama no es del todo alentador, pero por lo menos hay alternativas que permiten ver ciertos escenarios positivos. Bueno, nos quedan 2 años para ir ahorrando. Gracias, Tyron.